Feliz sábado para todos. Hemos tenido una semana de bendición. Hemos visto las últimas escenas de Jesús en la cruz. Y esta mañana yo quisiera anteceder un poquito a la subida de Jesús a Jerusalén, antes de su muerte. Quiero hablar un poquito de algunas acciones que Jesús hizo exactamente unas horas antes de ser crucificado. Y quiero invitarles que vayan en su Biblia al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, el mensaje de esta mañana se encuentra del versículo 46 al versículo 52. San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Leo la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra, vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Jesús, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. Vamos a hablar de Jesús y de Bartimeo. Jesús está haciendo su último viaje. Ha estado en Capernaum y le dice a sus discípulos: subamos a Jerusalén. En su viaje a Jerusalén, Jesús pasa por Jericó. Y cuando Jesús pasa por Jericó, hay efervescencia. Las voces empiezan a subir de tono. Jesús, el rabí de Galilea, está subiendo, está pasando por Jericó. Jesús de Nazaret está pasando por Jericó. Allí a la orilla del camino de Jericó había un ciego y mendigo. Triste condición. Ciego y mendigo. ¿Qué hacía? Mendigar. Pedir limosna. De eso vivía. Queridos, Jesús, al pasar por Jericó, y este hombre al escuchar que el que pasa Jesús Nazareno, él aprovecha la oportunidad. ¿Y qué hace? Empieza a dar voces. Déjenme decirle que este Bartimeo, ciego y mendigo, es un reflejo de la condición de todo ser humano. Decir esto no es agradable, pero es la verdad. Todos, querramos o no, somos ciegos y somos mendigos. ¿Por qué ciegos? Ciego porque no podemos ver más allá de lo que vemos. Ciego porque tristemente ni aún podemos reconocer todos nuestros errores.
Ciegos porque no podemos ver los peligros que nos acechan al lado a lado. Y mendigos porque no podemos cambiar nuestra vida, necesitamos que alguien nos ayude. Mendigos porque no podemos cambiar nuestra conducta, porque no podemos vencer el orgullo. Mendigos porque somos egoístas y solo Dios puede hacer el milagro, la metamorfosis, la transformación en nuestras vidas. Necesitamos que alguien haga el milagro, la transformación en nosotros. Y en ese sentido somos mendigos porque no podemos cambiar nada. Necesitamos de una fuerza superior, y esa fuerza superior es Jesús nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, cuando vinieron a Jericó, al salir su camino, él, sus discípulos y una multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús va de paso. Es su último viaje. Sube a Jerusalén. No como algunos pensaban. Algunos pensaban que era el último viaje y Jesús subía para reinar. Pero Jesús no subía a reinar. Jesús subía para ser crucificado en un madero. Imagínate, ¿cuál es el estado de ánimo de Jesús? Si tú supieras que mañana vas a morir, ¿cómo estarías? Jesús sabía lo que venía. Sabía que la hora había llegado. Sin embargo, Jesús no piensa en él. Mientras él va pasando por allí, la multitud se conglomera, se juntan a la orilla del camino. Todo el mundo quiere ver a Jesús. Su fama ha recorrido, ha hecho tanto bien, ha sanado tantos enfermos, que todo el mundo quiere ver a Jesús. Y la multitud que sigue a Jesús es bastante. Suficiente para estorbar a alguien que quiera acercarse a él. Pero a la orilla del camino hay un ciego. Y ese ciego escucha las voces, el ruido, las multitudes, y él pregunta: ¿quién pasa? Y le dicen, según la palabra de Dios, que era Jesús Nazareno. Jesús había venido a liberar a los cautivos. Subía exactamente para cumplir su misión determinada por el Padre en Jerusalén. ¿Sí? Liberarnos de nuestros complejos, de nuestros temores. Subía a cumplir su misión para darnos libertad, para darnos una vía de escape, para liberarnos de nuestros malos hábitos, de nuestros vicios. Y solo Él puede hacerlo. Él es la única solución, Él es el camino, la verdad y la vida. Y mientras la multitud avanza, el ciego Bartimeo alza su voz. Bartimeo empieza a gritar. Él no puede ver, pero puede oír, puede hablar. Así que inmediatamente él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Eso no le dijeron a él. A él le dijeron Jesús el Nazareno. Pero él, en su desesperación, en su fe, porque cree que el que va pasando allí es el hijo de David. Y cuando dice Jesús el hijo de David, está reconociendo que el que está pasando allí es el Mesías, es el Salvador del mundo. Y él alza su voz y grita nuevamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra de Dios dice que muchos le reprendían para que se callase, pero él no se callaba. Queridos, en la vida de toda persona llega el momento, el día indicado para encontrarse con Jesús. Y era el momento para Bartimeo.
Sin embargo, Bartimeo tiene dos obstáculos. Uno, la multitud. Dos, que él no veía. Él necesitaba que alguien lo moviese. No podía moverse entre la multitud, así que él grita y clama al único que lo podía ayudar, a Jesús. Su voz es escuchada. No solo por Jesús, también por la multitud. Y me llama la atención lo que hacen algunos entre la multitud. Dice el verso 48, y muchos, ¿qué cosa? Le reprendían para que se callase. ¿Y él qué hacía? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es mi situación? Todos pasamos momentos difíciles. La solución es Jesucristo. Sin embargo, tú escuchas muchas voces que te dicen: ya no es posible. No creo en el poder de Dios. Muchos te dicen: Jesús puede hacer milagros. Pero otros te dicen: no, el tiempo de los milagros ya pasó. Estás enfermo de tu cáncer, no te pueden curar. La ciencia no puede hacer nada. Tampoco Jesús. Ya Jesús hace milagros. Siempre vamos a escuchar voces en pro y en contra. La mayoría de la gente toca retirada. La mayoría de la gente deja de creer, deja de clamar, pero el ciego Bartimeo no se cayó. ¡Cállate! Y él clamaba. Aunque las voces eran muchas que le reprendían para que se callase, dice, él clamaba mucho más. Los tiempos que nos tocan vivir no es fácil creer. Nos entra la duda. Sin embargo, nuestra situación, por muy cruda y muy difícil que sea, hay un medio de salvación y el medio de Jesucristo. Muchas voces te van a tratar de callar, de decir que estás muy chamaco, estás muy pequeño, no es el momento, vas a fallar, espérate un poquito. El caso es que la gente no vaya al encuentro de Jesús. Toda la semana hemos hablado acerca de lo que Jesús hizo y sufrió en la cruz. Hemos visto que nadie nos ama más que Dios y que Dios no ha escatimado ningún recurso, aún a su propio Hijo lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. Para que no vivamos esa vida de esclavitud, esa vida de vicios, esa vida de temores, de duda, de incertidumbre. Pero muchas voces tratan de callar, de apagar nuestra fe. La fe es acción. Bartimeo tenía fe. Por eso él hace lo que puede hacer, gritar. Las voces tratan de callarlo, pero él sigue gritando. Porque él cree que Jesús puede hacer el milagro. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él cree que Jesús es poderoso. Esa es la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que no cree, no actúa. El que no cree, no se levanta. El que no cree, no alza la voz. Y su poquita fe, cuando quiere alzarla, muchos la callan. ¿Cuántas voces hay que tratan de desanimarte, de que no creas, de que no te aceptes, de que no te entregues? ¿Cuánta presión, tanto de dentro como fuera? ¿Cuánto mal testimonio tratando de acallar tu voz? El fracaso de alguien te dice: tú vas a fracasar igual, no lo hagas. Espérate. Yo quiero pensar que a Bartimeo trataron de callarlo de mil maneras, pero él alzaba su voz más y más. Porque esa es la fe. La fe te mueve, te levanta. No importa lo que los demás digan. No importa lo que le hacen otros, no importa. La fe
cree que Dios es poderoso y se aferra a Él. Y he aquí la diferencia entre el que cree y no cree. Por eso he titulado el sermón de esta mañana: creer es vivir. El que cree vive. Digo el Señor: el que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué? Será condenado. La historia santa dice que Jesús escuchó la voz. Y veo aquí 3 acciones de Jesucristo. La primera: Jesús, que va a pasar, se detiene. ¿Quién detiene a Jesús? ¿La voz de un hombre importante? ¿La voz de un líder? ¿La voz de un millonario? ¿La voz de un político? No. ¿La voz de un santo? No. ¿Quién lo detiene? La voz de un ciego y mendigo. Jesús se detiene. Segunda acción de Jesús: lo manda a llamar. Las otras voces lo callan. La voz de Jesús lo manda a llamar. Mientras otros te rechazan, Jesús te recibe. En los brazos de Jesús hay vida y esperanza. ¿Cómo es posible que la gente se tarde teniendo una oportunidad tan grande? ¿Cómo es posible que postergues una bendición cuando está a las puertas? Tan ciertamente como Jesús pasaba por Jericó, Jesús está pasando por camino. Y noche a noche nos ha hablado. No es el pastor Balboa. Yo no puedo convencer a nadie. Jesús, el Hijo de David, el Salvador del mundo, está aquí. ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar inmóvil sin hacer nada? ¿No vas a tomar una decisión? ¿No vas a poner en acción tu fe? No importa lo que los demás digan. No importa lo que haya pasado en el pasado. Cristo vive, es el Salvador. Tú puedes ser libre. Jesús lo manda a llamar. La palabra de Dios dice que ¿quién lo fue a llamar? No sé. Posiblemente los discípulos de Jesús. Lo interesante es que primero lo callan y ahora le dicen: ten confianza, levántate, te llamo. Así es el enemigo. El enemigo trata de silenciarte, apagar tu poca fe. Y observa, nuestra fe es tan poca que Jesucristo dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña: quítate de aquí, y se pasaría donde querramos. Nuestra fe es nada. Pero dice mi Biblia: para el que cree, todo es posible. La diferencia entre los que se salvarán y los que se perderán es que los que se salvarán creyeron, y los que se perderán dudaron. Levántate, Jesús te llama. ¿Se imaginan qué alegría? No sé cuántos mendigos y cuántos ciegos habrá esta mañana aquí, que no pueden cambiar su vida y creen que deben esperar más todavía. Pero Jesús está pasando por aquí. ¿Qué esperas? Dile: Señor, ten misericordia de mí. No lo merezco, nadie lo merece. En su amor, Él se acerca a nosotros. Muchos padres detienen a sus hijos que no se bauticen temprano. Qué craso error. Conocí a un hermano en Ciudad de México. Era yo presidente en la Asociación Central en México. Y un día, como a las 10 de la mañana, llegaron ellos a la oficina. Pastor Balboa, nuestro hijo está endemoniado. Pastor, acompáñenos a casa.
Ese hijo había tratado de matar a su madre y había tratado de matar al padre. Era un muchacho de unos 20 años. Un muchacho que hacía pesas y tenía unos músculos, estaba bien fuerte. Nadie lo podía dominar. Fui con ellos a Villacuapa, donde ellos vivían, ahí en Ciudad de México. Cuando llegué a su casa, el muchacho estaba en una esquina de la casa, echando espuma por la boca, con los ojos casi que se le salían, maldiciendo, poseído por el diablo. Mientras ciertas personas lo agarraban allí, entre varios 4 hombres. Le dije, yo suelto. No, pastor, suelto. Me puse a platicar con los padres y ¿cómo pasó esto? ¿Por qué el muchacho está así? ¿Ha visto algunas películas de terror, de miedo? ¿Ha consultado a divinos, magos? ¿Qué ha hecho el muchacho? ¿Ha jugado con la cuija? ¿Qué ha hecho? No, pastor. Y la madre entre sollozo dijo, pastor, nosotros somos culpables de que nuestro hijo está así. Cuando él tenía 10 años se quiso bautizar. Y mi esposo y yo no lo permitimos. Voces que tratan de silenciar y de apagar la poquita fe que se levanta. Nosotros mismos le cavamos la tumba a nuestros hijos. Dejadlos venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Que tu hijo mañana se puede apartar de la iglesia? ¡Claro que se puede apartar! La palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera, que cuando fuese viejo, ¿qué? No se apartará. Pueden venir las tormentas de la juventud y sacarlo de la iglesia, ¡puede! Pero en los brazos de Dios está más seguro que en tus brazos. Pero el diablo nos hace creer, no, es que no quiero que mi hijo, mejor cuando esté grande, hermanos. He visto llorar a muchos padres así, pensando que su hijo cuando esté grande, cuando la mejor edad para entregarle a nuestros hijos a Dios es de cuando están pequeños, de 9, 10, 11 años, 12 años, después de los 12 es más difícil que un joven se entregue a Dios. Más difícil. Le facilitamos el camino al diablo y nosotros mismos servimos de instrumento para detenerlos, para que no vayan a los brazos del Señor. Eso es triste. El Señor lo manda a llamar. Y Bartimeo dice la palabra de Dios, versículo 50. Entonces él, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hace el mendigo? 3 acciones. Se levanta. Segunda acción, tira la capa. Tercera acción, viene a Jesús. ¿Por qué tiró la capa? ¿Qué es la capa? Lo único que tiene un mendigo. Lo único con que se cubre un mendigo del frío en la noche. Diríamos hoy, los cartones viejos con los que se cubre un mendigo. Él se levanta y tira la capa. ¿Por qué la tira? Porque está seguro que Jesús lo va a cambiar. Porque está seguro que va a ver, que no va a necesitar más esa capa. Yo te pregunto, hermano querido, hermana que me escuchas, ¿cuál es tu capa que te detiene en venir a Jesús? Que no quieres tirarla. ¿Cuál es tu seguridad? Porque la seguridad del mendigo era la capa. Pero esa seguridad la ha hecho a un lado. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Tu dinero? ¿Cuál es tu seguridad? Si algo nos detiene a ir a Cristo, es intereses personales. No es otra cosa. Pero el mendigo tiró la capa.
Se levantó y vino a Jesús. Y cuando llega Jesús, Jesús habla con él. Porque esa es la religión. Un diálogo con el ser que más te ama. Jesús se dirige a él y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Jesús sabía? ¿O no sabía qué quería? Pero Jesús quiere que tú ejerzas tu fe. ¿Por qué te invito a que te levantes y vengas? Porque cada vez que tú haces una acción estás afirmando tu fe. No es nada más para ponerte en ridículo delante de la gente, no. ¿Por qué Jesús le pregunta? ¿Quería ponerle vergüenza? No. Quería confirmar su fe. Y le dice: Señor, que vea. Y Jesús le dice: ¿qué más? Tu fe te ha salvado. ¿Dónde está tu fe? La historia no termina allí. La historia dice: enseguida recobró la vista. ¿Y qué más? Y seguía a Jesús. Eso es el cristiano. No como Jairo, que quería mandar a Jesús. El ciego, una vez curado, sigue a Jesús. No hay fracaso cuando tú sigues a Cristo en tu vida. Esta mañana vamos a tener 2 bautizos. De 2 personas que no se quedaron calladas. De 2 personas que reconocieron que necesitaban a Jesús. Y en esta hora van a dar testimonio de su fe. Quiera Dios que, como ellos, todos los que estamos aquí, podamos ir a Jesús y servir a Jesús. Veamos este bautizo para la gloria de Dios. Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para el bautizo de esta mañana. Así como están sentados con sus cabezas. Amante Dios, gracias por tu paciencia. Gracias, Padre, porque tú eres el que te acercas a nosotros. Tú le facilitaste al ciego Bartimeo el encuentro contigo. Tú sabías que a tu paso por Jericó había un hombre que te necesitaba. Señor, si he venido a esta ciudad y estoy aquí, es porque tú sabes que estos hijos y estas hijas te necesitan. Mi Dios, que como Bartimeo no se queden sentados. Que tu Espíritu Santo les ayude a ejercer su fe. Que la pongan en acción. Y que podamos acudir como Bartimeo, Señor, a tus brazos maravillosos. En esta hora, Señor, 2 preciosos hijos y hijas tuyas te van a bautizar. ¿Qué quieren, Señor? Quieren caminar contigo y una vida nueva. Rogamos que tu Santo Espíritu los bautice en esta hora y que tu gracia nos alcance a todos los que aquí estamos siendo testimonio de esta bendición. Rogamos tu gracia y tu Espíritu en esta hora en el nombre bendito de Jesús. Amén.